toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres el único digno, el único que podemos decir santo, 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 en el nombre de Jesús. Levantamos tu nombre en medio nuestro. Así es, Señor. Nuestro espíritu te reconoce. Te reconoce en el nombre de Jesús. Liberamos esta voz. Nuestro espíritu te reconoce. Todos los que se están sumando a esta transmisión, todos los que estamos acá, declaramos: nuestro espíritu te reconoce. Mi espíritu te reconoce. En el nombre de Jesús. Damos toda la gloria y el honor a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y amén. Sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre por este tiempo de presentarnos como familias, como casas delante del Señor para celebrar su nombre, para exaltarlo, para glorificarlo. Damos la bienvenida a toda la gente que se está uniendo en este lugar y al mismo tiempo los que se están uniendo a esta señal a través de YouTube. Les bendecimos a esta hora, declaramos que este va a ser un tiempo de palabra, de poder que va a transformar nuestras vidas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Emilio Macías, junto a mi esposa servimos como parte del equipo de pastores aquí en Ministerio Ciudad de Dios. Hoy día tengo el gran privilegio de compartir este tiempo con mi hermano, con mi amigo, el pastor Hugo también. Quiero pedirle que se pueda dirigir a toda la gente que nos está viendo, pastor. Amén. Tengan ustedes muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan a través de este medio. Y sean bienvenidos a este tiempo maravilloso del Señor que hoy una vez más nos ha convocado para llevar la palabra de Él que se va a ministrar. Sean bienvenidos y que su espíritu esté dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy día. Amén. Gloria al Señor, así es. Muchas gracias al Señor. Definitivamente para mí es un privilegio poder compartir hoy día con mi hermano, el pastor Hugo, mi amigo ya de muchos años. Hemos venido sirviendo al Señor en este caminar. Somos, como dice Pablo, compañeros de milicia. Amén. Así es. Y nos gozamos en eso. Hoy día queremos disponernos, queremos enviar un saludo muy grande a los que nos ven dentro de la nación como fuera de la nación. Bendecimos a los que nos ven desde Esmeraldas, desde Cuenca, desde Indiana, en Estados Unidos, en Nueva York. Hoy tenemos la visita de nuestra hermana desde Ibarra, hoy día está con nosotros, nos alegra tenerla aquí a Olguita, qué bendición tenerla, además de nuestros hermanos, compañeros que nos ayudan también, nos acompañan, los salmistas, audio y video, los servidores, intercesores. Definitivamente es un gozo poder estar nuevamente reunidos aquí ya físicamente, después de tanto tiempo, ¿no? Aunque ya han venido varias semanas, siempre hay esa emoción de volver nuevamente a reunirnos, a vernos los rostros, acercarnos y podernos dar un abrazo. Amén. Hoy tenemos el privilegio, como decía, junto con mi hermano, poder compartir con ustedes una palabra que consideramos el Señor nos ha venido hablando. Hoy día, si usted quiere poner un título a este mensaje, puede escribirle allí poniendo por obra la palabra. Quisiera que entráramos de lleno a esta impartición, pero antes de hacerlo, quiero invitarlo a poder tener una palabra de oración. Padre, te damos infinitas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu compasión para cada uno de nosotros. Hoy nos levantamos y estamos juntos aquí
para exaltar tu nombre, para glorificarte, Señor. A esta hora volvemos a declarar que nuestro espíritu te reconoce, que se conecta con tu Santo Espíritu para que esta palabra pueda llegar a tierra fértil y dar fruto al 100 por 1, Padre. Bendecimos, Señor, cada casa que se encuentra unida a este tiempo y sujetamos, Señor, todo lo que pueda, todo lo que suma para que esta transmisión se pueda dar, para que esta impartición se pueda llevar a cabo. Lo ponemos a tus pies, Señor, declarando que todo funciona conforme a tus perfectos diseños. Gracias, Señor. Sujetamos toda distracción, todo cansancio, Padre. Si hay familias donde hubiere gente con alguna dolencia, con alguna enfermedad, liberamos palabra de sanidad, Señor, sobre ellos para que sean restaurados y se sumen a recibir tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder y el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tenemos el privilegio de dirigirnos a ustedes y como les decía, si pudiéramos poner una palabra, un título a este mensaje, pues definitivamente sería poniendo por obra la palabra. Y definitivamente creo que no es como un tema novedoso, es algo que normalmente lo estamos mencionando, que la palabra que se imparte pues se ponga por obra. Y en estos días pues creo que viene muy al punto poder tocar estos temas. Cuando fuimos convocados para poder dirigirnos a ustedes, pues cada uno empezamos a buscar al Señor y procurar escuchar lo que Él nos decía, ¿no? Y llegamos a este punto, a este entendimiento de lo que el Señor estaba hablando. Y hay muchas cosas de las que podríamos hablar respecto de poner por obra, ¿no? Considerando principalmente la idea de que somos creyentes, que normalmente cada domingo nos reunimos, ¿no? a escuchar una impartición de la Escritura y todo eso. Sin embargo, hay una particularidad en este tiempo y es el hecho de que hace unos meses atrás, Pastor Hugo, me imagino que usted lo recuerda, al igual que muchos de los que están aquí y los que nos siguen a través de YouTube, recuerdan que hubo un tiempo, una impartición muy especial, muy tremenda, que se llamó reinicio. ¿Recuerda, pastor? Esa palabra fue una palabra que abrió un tiempo para nosotros como iglesia local, pero al mismo tiempo como iglesia nacional y entre las naciones. Definitivamente creemos que la palabra que el Señor entrega a esta casa es pan para las naciones, como hemos creído también, ¿no? Reinicio, esta es una palabra que vino para, como le decía, aperturar ese tiempo en el que cada familia, cada persona necesitaba buscar en el Señor entrar en este reinicio. Este reinicio abarcaba cada área de nuestra vida, abarca cada área de nuestra vida, es un reinicio integral, lo ministerial, lo personal, lo laboral, cada una de las áreas que nosotros podamos desarrollar incluía o tenía que entrar en este reinicio. Este reinicio, pastor, no sé si recuerda, pero decíamos que no era un asunto como de hacer una oración y ya, ¿no? Sino que era un tiempo de poder mirar casa adentro, ¿no? Todo lo que necesitaba reiniciar. ¿Recuerda? Amén. ¿Pueden comentar alguno que recuerde tal vez de ese tiempo, pastor? Sí, eso fue el Espíritu Santo mismo que nos habló para que volvamos nosotros a un reinicio de todas las cosas que se había venido dando a través de esta pandemia que hubo y que está todavía. Entonces, el Espíritu Santo habló para que lleve un mensaje el pastor Gustavo a la congregación para volvernos a un reinicio, volvernos a Dios mismo, porque esto
esta pandemia hizo de que a muchos hermanos viniera un temor, viniera temor de contagiarse, de enfermarse, y muchos confiaban en la medicina, en que me voy al médico o que no salgo para no contagiarme. Y fue tremendo, eso fue tremendo. Le comento que a veces a mí también me venía esos pensamientos. Temor, claro. Sí, me venía a mí eso como un temor, pero decía me venía a la mente que la palabra del Señor, que Él nos ha hecho libres, ¿verdad? Que Él ha traído libertad a nosotros y que no debemos tener temor, sino confiar en Él. Confiar en Dios, que Dios es nuestro guardador. Ahí tenemos la palabra en el Salmo 91, que Él es nuestro guardador, Él es nuestro pronto auxilio, y así. Entonces, eso es el reinicio, volver a Dios, volver a las sendas antiguas, como dice. Sí, definitivamente, como usted lo dice, ¿no? Todo esto que empezó a ocurrir empezó a generar un ambiente, una atmósfera en nuestras vidas, en nuestro entorno. Como usted decía, el temor, particularmente mi familia y yo atravesamos el proceso del COVID y gracias al Padre pues vencimos el proceso. Mucha gente que se sumó para podernos apoyar en este tiempo. Sin embargo, todo eso pasó y este reinicio nos aperturaba esa posibilidad de que todo lo que la pandemia y aún otras cosas, ¿no?, hubiese hecho en nuestra vida, simplemente reiniciarlo. El reinicio implica apagar un aparato y volverlo a encender y empezar de cero, ¿no? Eso era básicamente el reinicio. Y en ese proceso el Señor fue trayendo palabras específicas, fue dirigiéndonos como casa, como ministerio, a ir mirando cada vez un poquito más profundo, y empezó a traer palabras que empezaban a confrontarnos, a ver qué tanto nosotros habíamos entrado en ese reinicio, ¿no? Y esas palabras venían a sumar para este proceso. Hoy día yo quiero que nos permitan, junto con el pastor Hugo, poder recordar ciertas palabras que se fueron enseñando para poder entrar en el tema que hoy día nos compete. La primera palabra después del mensaje de reinicio fue ovejas o cabras. Imagino que a esta hora algunos están recordando. Sí, yo me acuerdo de esa palabra, fue tremenda. Yo he hecho un resumen, pero extremo, de cada una de estas palabras. En ovejas y cabras era una confrontación muy directa respecto de cómo nos movemos frente a la palabra de nuestro pastor Jesucristo. Eso era ovejas y cabras, ¿no? Y veíamos en ese entonces cómo la cabra tiene una naturaleza independiente. Muchos usamos en algún momento, parece cabra loca, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? La cabra es independiente, va por su camino, hace su propio camino. A diferencia de la oveja, que esta no. Esta depende de los cuidados del pastor, y una característica muy importante que se mencionaba en ese momento también era que esta reconoce la voz del pastor. Entonces, este mensaje estaba enfocado en este punto, ovejas o cabras. La idea no era juzgar a nadie, la idea es que cada uno en este reinicio pueda mirar cómo ha estado moviéndose, cuál ha sido su postura frente a una palabra. Y ahí usábamos nosotros el pasaje de Mateo 25, 31 al 33. Pastor Hugo, le voy a pedir que me ayude, por favor. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros
como el pastor separa las ovejas de las cabras, y colocará las ovejas, a su derecha y las cabras a la izquierda. Hasta ahí. Muchas gracias, pastor. Ahí veíamos, este era como el texto base que usamos para lo que se llamaba, lo que fue ovejas o cabras. Y veíamos esta separación. Separación fue una palabra que en ese momento empezó a surgir y tomar una relevancia para muchos de nosotros, para los que escuchamos en este tiempo, para los que vieron los videos después también. Era necesariamente una palabra que deberíamos considerar, porque eso es lo que va a hacer el Señor, es lo que está haciendo el Padre en este tiempo. El segundo mensaje, o no quiero decir el orden, pero el mensaje siguiente después de ovejas y cabras fue un mismo sentir. ¿Sí? En un mismo sentir, puntualizando, podríamos decir que era tener la visión de Cristo. Eso era en esencia tener un mismo sentir. Hablábamos acerca de Epafrodito y los términos en los que Pablo se refería a Epafrodito, ¿no? Decíamos que Epafrodito conoció, vio el comisionamiento de Pablo y lo tomó como suyo, lo hizo de él. Él empezó a dejar lo que él tuviera que hacer para tomar lo que Pablo tenía como comisionamiento, ¿no? Y entonces este mensaje nos ponía frente a nuestra postura, frente a la visión del Padre para un lugar específico, ¿no? Hablábamos en ese tiempo, por decir, Ministerio Ciudad de Dios. El Padre entregó una visión a esta casa ministerial y entonces esta era la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sumado, somos de un mismo sentir con esta visión? En ese mensaje hubo una frase que llamó mucho mi atención, yo la tengo entre mis apuntes y dice así: uno no puede tener la misma visión si primero no tiene el mismo sentir de Cristo. Esa frase me llamó muchísimo la atención y en este de aquí, en estos mensajes usábamos 2 de Corintios, pastor, si me puede ayudar, 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, procurad vuestra perfección, consolaos, tened un mismo sentir, y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Amén. Hablábamos de cómo un mismo sentir garantizaba que Dios estuviese con nosotros, garantizaba la bendición con nosotros. Eso fue muy importante. Las siguientes semanas lo que se habló fue acerca de posición y condición, ¿sí? Y hablábamos de la diferencia entre tener una posición, ¿no? Que todos tenemos una posición como hijos de Dios, pero éramos exhortados a revisar cuál era nuestra condición o la condición de nuestros corazones, ¿no? Veíamos cómo mucha gente puede tener posición, pero a causa de tener un corazón herido, un corazón incorrecto, dañaba al cuerpo con sus acciones, con sus tratos, a causa de este punto, ¿no? De que tenemos posición y nuestra condición nos va a llevar a hacer actuar de acuerdo a como el Señor quiere o no. El siguiente mensaje fue derribando fortalezas, argumentos y toda altivez. Yo sé que la mayoría de los que están conectados ahora y los que están acá están recordando, están diciendo, sí, así fue. Y ahí normalmente vienen los recuerdos de alguna palabra, alguna cosa. Este mensaje nos mostraba cómo nosotros podemos desarrollar estructuras internas que nos pueden limitar en nuestro accionar para establecer el reino de los cielos. Y la única manera en la que todas estas fortalezas, estos argumentos se podían derribar era a través de hablar palabras de justicia, a través de hablar justicia. Sí, ahorita dicen todos, sí, eso era. Ahí usábamos 2 de Corintios 10:4, pastor, 10 del 4 al 5, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Muchas Amén. gracias. La siguiente semana hablamos de ser como niños, liberando el alma de la ansiedad. ¿Recuerdan? Esa semana definitivamente deben recordarlas porque me imagino que recordarán que algunos vinieron a ver pescado, aquí se quedaron, ¿no? Esa fue la semana, ¿no? Entonces, este mensaje nos llamaba a poner nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Toda la ansiedad que toda esta misma situación venía produciendo en nosotros. La pandemia no solamente produjo el temor por la enfermedad, pastor, sino también el tema económico fue afectado a nivel mundial, el tema laboral, y mucha gente empezó a caer en esa ansiedad por las cuentas, por las finanzas y muchas de estas cosas. Y el Señor traía esta palabra, ¿no? Y recuerdo que cuando el pastor enseñaba esta palabra, él usó el Salmo 131, del 1 al 3. Dame ayuda, por favor. Dice, cántico gradual de David. Oh Yahvé, mi corazón no se ha ensoberbecido, ni mis ojos se han enaltecido. No he andado en pos de grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ciertamente he sosegado y acallado mi deseo, como niño destetado de su madre, como un niño destetado he sujetado mi deseo. Espera, oh Israel, en Yahvé desde ahora y para siempre. Hacíamos en este pasaje énfasis en el niño que había sido destetado. En otra versión decía que acababa de comer, que acababa de lactar y reposaba, ¿no? Los que somos padres pues tenemos clara esa imagen, ¿no? Ya cuando nuestros hijos después de lactar se duermen, no hay un tiempo, mientras cuando recién nacen es lo más hermoso, poderlos ver, siempre va a ser muy lindo, ¿no? Hay un momento en el que ya los niños pues ya tienen mucha más energía y tú esperas con ansias cuando él se duerme, ¿no? Entonces, pero es esa misma sensación, esa seguridad, esa tranquilidad que sentimos o que siente el bebé en brazos de su madre después de haber lactado, ¿no? La anterior semana, yo me iba adelantando. Somos cartas abiertas. El mundo lee la Biblia a través de nosotros. Estas palabras quiero que todos podamos tener claros cómo el Señor Fed ha venido tocando, ¿no? Un punto, otro punto. Como iglesia y como persona estamos siendo expuestos a todo esto cada semana. Este mensaje era un llamamiento, era un llamado de atención a cómo el mundo está percibiendo el reino de los cielos, cómo está el mundo percibiendo nuestra fe, nuestra cultura del reino. Porque la Escritura dice que somos cartas abiertas, ¿no? Y por eso decía como un subtítulo, este mensaje tenía, el mundo lee la Biblia a través de nosotros. Pastor Huguito, el 2 de Corintios 3, del 2 al 4, era la base sobre la cual se desarrolló este mensaje. Amén. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, habiendo sido provista por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne, y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. Amén. Aquí decíamos, como veíamos, no somos cartas abiertas leídas por los hombres, no escrita por mano, sino por el Espíritu, no escrita con tinta, perdón, sino con el Espíritu de Dios vivo. Entonces, fue un tiempo para meditar mucho qué era lo que la gente estaba leyendo a través de nosotros, qué de lo que la gente veía realmente hablaba del reino de los cielos o hablaba de un carácter malo y obviamente afectando al testimonio del reino de los cielos. Y ahora sí, la semana pasada hablamos acerca de ser como Jesús,
considerándoos a los demás como superiores a vosotros mismos. Este mensaje nos hablaba acerca de cómo Cristo se vació de sí mismo para ser obediente. Habían dos características muy relevantes mientras estudiábamos esta parte, y eran la humildad y la obediencia en el Señor, ¿no? En Jesucristo. Por esa razón decíamos que en Cristo es que podemos ser lo que somos. Fuera de Él, nada somos. Eso está escrito. Filipenses 2:3. No hagáis por rivalidad ni por vanagloria, nada hagáis, por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Hablábamos de la importancia, en otras versiones decía, como mejores que nosotros mismos. Es tan importante el poder crecer en esta humildad de mirar a las demás personas como mejores que nosotros, ¿no? Eso hasta esta semana, cuando fuimos llamados a preparar el mensaje para esta semana, pues yo, ambos buscábamos al Señor, ¿no? Cada uno por su cuenta, y yo recibí esta palabra. El Señor me decía, es necesario que podamos darnos el tiempo de no dejar caer las palabras por tierra. Y para decirlo más concretamente era, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Cada uno de nosotros hemos sido expuestos a estas palabras después de que se aperturó un tiempo de reinicio. Después que dijimos, el Señor ha dicho reinicio. Es tremendo porque todo lo que se dijo en el mensaje de reinicio fue muy fuerte, y algo que recuerdo muy bien era que el Señor dejaba abierto ese tiempo, pero habría un momento en el que simplemente se cerraría. El anhelo del corazón del Padre es que cada familia pueda entrar, cada persona pueda entrar en este tiempo de reinicio. Y todo lo que esto implica, todo lo que este reinicio debe afectar en nosotros como personas, como familias, como ciudad, como naciones también, ¿no? Toda la comunidad que nos rodea debe ser afectada por este reinicio en el cual el Señor nos ha introducido. Entonces, muchas veces podemos encontrarnos frente a los tiempos del Señor y no darnos cuenta, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos decir amén a ciertas palabras, ¿no? Que nos dicen, wow, está tremendo esto, es tremenda promesa, gloria al Señor, y todo lo demás. Estamos ahí, pero cuando salimos de aquí, lo olvidamos. Cuando salimos de aquí, volvemos a nuestra vida diaria, pastor, a nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, mis estudios, mis actividades, y todo el reinicio, toda esa gran oportunidad que el Padre nos da, simplemente se quedó en el domingo 10 de la mañana, ¿no? En un tiempo bonito, que sentimos algo ahí en nuestro corazón, pero saliendo de acá se nos olvida y pasamos de largo. Ahora justamente que nosotros hacíamos este recuento de los mensajes que hemos recibido, yo veía como algunos decían, sí, después fue el de acá, sí, ahí fue ese. Entonces, sí, tenemos una idea, pero lo cierto es esto, pasa de nuestra idea principal. Y la palabra de reinicio, yo creo que es una palabra que debería permanecer en nuestros corazones, en nuestra mente, de una forma más marcada. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido sumando el Señor tiene un fin. ¿Cuál es ese? Que entremos en un reinicio. Cada uno. Que cada uno podamos entrar en ese tiempo. Y yo preguntaba al Señor cómo hacer esto, cómo hablar a la iglesia de modo que pueda traer a su corazón esta palabra, no
no restándole la importancia, sino como un puzzle, como un rompecabezas, sumando como reinicio. Las palabras que vienen deben sumar para este proceso de reinicio, para introducirnos en un reinicio, ¿no? Y el Señor me dirigía hasta el capítulo 13 del libro de Mateo. Le voy a pedir que me acompañe allá, porque hay un pasaje muy interesante. Hace unos meses estuvimos predicando sobre este pasaje. No sé si lo recuerda, pastor, hablamos sobre la parábola del sembrador. ¿Sí? Exactamente, ahí fuimos el equipo de pastores que nos dirigimos a la congregación. Fue un tiempo de recibir mucho del Señor también. Pero en este pasaje, en el libro de Mateo, hay algunos puntos que en ese tiempo pues no eran el centro del mensaje, así que los pasamos muy rápido. Pero para este tiempo viene a traer, para sumar a lo que el Señor viene hablando. Entonces yo lo quiero invitar a que usted vaya a partir del verso 10. La primera parte del capítulo 13 de Mateo está contando Jesucristo acerca de el Señor Jesucristo. Las multitudes lo siguen, llegan hasta el mar, se sube a una barca y él empieza a enseñar. Dice, él enseñaba a través de muchas parábolas. Y empieza a enseñar la parábola del sembrador. Un sembrador, todos las hemos escuchado en algún momento, una vez, algunas vimos un videíto o algo, ¿no? Es un hombre cogió su semilla, fue a sembrar, unas cayeron en el camino, otras en piedras, otras en espinos y otras en tierra fértil, ¿no? Y después de Jesucristo termina esta enseñanza, ¿no? Y es lo que vamos a leer ahora. Pastor, ayúdeme, del Amén. 10 al 15. Amén. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo, dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple para ellos la profecía de Isaías, lo que dice, con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue engrosado, y con dificultad oyeron con los oídos, y cerraron sus ojos, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos, y entendieron con el corazón y se arrepientan. Aún así los sanaré. Amén. Amén, muchas gracias. Hay algunas cosas muy interesantes en este pasaje que llamaron mi atención cuando yo los traje, cuando yo lo empecé a leer. Notemos que los discípulos se acercan preguntándole a Jesús por qué les hablaba en parábolas a la gente, ¿no? Señor, ¿por qué, pobrecito ellos, por qué les enseñas en parábolas? Los confundes. No dicen eso. Mire, yo tengo una mente muy, muy gráfica. Yo voy un poquito más allá mentalmente, tengo esa particularidad, soy muy imaginativo. Entonces me imagino que obviamente ellos querían asesorarlo al Señor. ¿Por qué le hablas en parábolas? Pobrecitos. Y la respuesta que les da Cristo los deja a ellos emocionados y al mismo tiempo preocupados. ¿Sí? Yo voy a leer este pasaje de aquí. Dice que Jesucristo respondiendo, porque a vosotros les ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Gloria al Señor, me imagino que decían ellos. El versículo 12 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
Qué tremendo, ¿no? Jesucristo les está diciendo, esta es la razón. Ustedes son los escogidos. Ustedes son los que tienen esta oportunidad, esta opción. ¿Por qué le digo que esta respuesta los deja con un sentimiento encontrado? Por una sencilla razón. Porque ellos mismos no entendían las parábolas. Entonces les está diciendo, ustedes tienen la oportunidad de recibir, tienen el reino en sus manos. Y ellos, gloria a Dios, aleluya. Pero oyendo no oyen, y viendo no ven, y no entienden. Y ellos, me imagino que dirían, sí, qué gente tan tremenda. Pero ellos no entendían las parábolas tampoco. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque, siguiente versículo, el Señor Jesucristo les explica la parábola del sembrador. El sembrador es el de aquí, la semilla que cayó aquí es esta de aquí, y eso ocurre. Entonces ellos dicen, gloria a Dios, yo tenía la idea más o menos. Digo yo, no el Señor, así tal vez diría Pedro, ¿me entiende? Que era. Es tremendo esta parte. Entonces, podemos ver a los discípulos en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de la impartición, pero no están entendiendo lo que se está diciendo. Y muchas veces, muchas personas se encuentran en este punto, estando frente a una palabra que va a marcar mi vida y las generaciones que vienen detrás de mí, y tenemos una postura de amén, gloria a Dios, pero saliendo de aquí se me olvidó. Tenemos la oportunidad, como hizo uno de los discípulos, no dice cuál fue, que le fue a decir, maestro, pero ¿por qué le enseñas en parábolas a ellos? Yo creo que tal vez lo que realmente quería decir es, explícanos, por favor. Pero no. Entonces, yo conversaba con mi esposa mientras hacía mis apuntes y yo me imaginaba que ellos, mientras el Señor Jesús enseñaba, tenían una cara de, tiene razón, ¿no? Eso está clarísimo, dirían ellos, ¿no? Pero la verdad es que adentro diciendo, ¿qué será? ¿Qué será la bendita semilla? ¿Qué tiene que ver el sembrador con el reino de los cielos? ¿Cómo es esto? No entiendo, ¿me entiendes? Entonces ellos estaban ahí, simplemente en ese punto. Ahora, escúcheme, yo no estoy diciendo que los discípulos estaban pensando, ay, ¿qué será un sembrador? No, estoy diciendo, ¿qué tiene que ver el sembrador con el reino de los cielos? El sembrador lo vemos todos los días, pero el reino de los cielos es el reino de los cielos. Entonces, eso era lo que pasaba. Ahora, si continuamos leyendo ese capítulo 13, después que les explican a los chicos, a los discípulos, esto es la parábola que acabo de enseñar, el Señor usa otra parábola, la cizaña y el trigo, ¿no? Y me imagino que estaba toda la multitud y obviamente los discípulos con él, y volvía a ocurrir lo mismo. Sí, amén, amén, entre ellos, entre Juan, Mateo, todos ellos, se decían, sí, efectivamente, es tal cual, la cizaña y el trigo es el reino de los cielos, es tal cual, ¿no? Pero todos sabemos lo que en realidad estaba pasando, ¿no? Después de eso, Jesucristo usa otra parábola, la semilla de la mostaza. Y yo me imagino, pues que obviamente estaba Jacobo y dice, esto está clarísimo, clarísimo, aquí no hay dónde perderse. Pero todos sabemos lo que estaba realmente ocurriendo. Después de esto, el Señor lanza otra parábola, la de la levadura. Entonces, imagínense que están todos los discípulos mirándose. Ya van contando hasta aquí. 3 parábolas que no les han explicado. Y ellos están ahí, están felices porque ellos son los escogidos, aunque no están entendiendo. Entonces,
Ellos seguían, esto está clarísimo, pero apenas terminó, en el verso 36 del capítulo 13 de Mateo, vemos algo interesante que ocurre ahí. Amén. Dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. O sea, Señor, a ver, todos dijimos amén en la predicación. Todos dijimos aleluya, aleluya, decíamos. Dábamos las vueltas, sacamos los pañuelos, gloria al Señor. Pero la verdad, explícanos. ¿Qué querías decir con la cizaña y el trigo? Muchos, mejor dicho, todos los que estamos acá y los que nos están viendo a través de esta señal, hemos estado expuestos a palabras muy poderosas. Hemos dicho amén, hemos dicho lo creo, lo tomo, lo declaro. Hemos ido a nuestra computadora, hemos impreso el versículo y lo ponemos ahí y lo pegamos. Aleluya. Pero yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Este punto, y quiero decir esto muy claramente, no estoy diciendo que esté mal que usted diga amén. Lo recibo, lo tomo, lo declaro, lo establezco. Está bien, es correcto. No es correcto que imprima, que ponga versículos impresos. Es correcto que lo haga. Lo que yo quiero que todos nosotros aprendamos, todos nosotros, quiero que decirlo claramente, todos nosotros, es que la palabra debe ir más allá de simplemente decir amén, de simplemente decir lo tomo, de simplemente decir lo establezco, lo declaro. Las palabras que el Señor nos está dando son palabras que deben llevarnos a ir más allá. Nosotros necesitamos llevar esto al siguiente nivel. Este reinicio y esto es lo que yo quiero que todos podamos tener claro. Es como hay un momento en que caemos en una rutina y venimos o vemos la transmisión como un domingo más. Y hemos olvidado que hay una palabra que está declarada, que está constantemente en nuestras vidas, que está aperturando un tiempo. Y perdemos de vista esta palabra y caemos en el entendimiento, es domingo, tengo que ver el culto, tengo que ver la transmisión, tengo que compartir el link. Pero en realidad cada palabra ha estado viniendo para sumar, ha estado viniendo para introducirnos, ha estado viniendo para que nuestro entendimiento se amplíe y podamos en realidad pasar a esa acción, a ese entrar en esa palabra. Para muchas personas, cuando se declara una palabra, es fácil pensar en cómo esa palabra viene para el pastor Huguito. Al pastor Hugo le hacía falta esa palabra de ser como Cristo. Sí, porque él le falta un poquito, ¿no? O decimos, no, la verdad que eso de ser como niño le falta a Pancho porque Pancho es como muy serio, no se ríe. Y entonces tenemos esa facilidad, esa unción de desviar la palabra para el que le cae la palabra. Y ese mal hábito nos roba la bendición de introducirnos en este reinicio. Quiero que los que estamos aquí y los que están en su casa digan esto. Cada palabra es para mí, para formarme a mí,
Para eso es la palabra, pastor. Amén. ¿Algo que usted desee sumar hasta este punto, pastor? ¿Algún comentario? No, sí, respecto a la palabra que esto está llevando, a veces sí, ¿verdad? Nosotros venimos a recibir de Dios aquí los domingos y escuchamos el mensaje y decimos amén, amén a la palabra. Dice, yo recibo esa palabra es para mí, pero no la llevamos a cabo. No la ponemos por obra, no la ponemos en práctica, porque salimos y vamos a la casa, ya no pensamos en el almuerzo, en la comida, y nos olvidamos de lo que recibimos. Exactamente. Vienen los quehaceres en la casa, uno entra en afán por hacer tantas cosas que hay que hacer, y nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos del mensaje, pero no vamos más allá y meditar en la palabra que hemos recibido, ¿verdad? Así es. Y nos olvidamos de eso. Y volvemos a lo mismo, no vamos, como dije ahora, no vamos más allá a hacer, a poner en práctica. ¿Sí? Así es, definitivamente es un gran error. Entonces yo preguntaba al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo resolver esto? Y el Señor me dejaba entender que no tiene que ver tanto con el que predica la palabra, tiene que ver con el que recibe la palabra. El que está enseñando aquí no enseña porque es el mejor, ¿me entiende? Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Esta palabra, como dice la Escritura, la Escritura es como una espada de doble filo, ¿no? Va y vienes, penetra hasta lo más profundo de cada uno. Eso incluye al que está enseñando, al que está predicando, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos, esto era lo que yo recibía, necesitamos aprender a necesitamos recibir la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y uno dice, no, es que eso tiene que ser como un ungido que viene y predica, y entonces la palabra viene con el poder del Espíritu Santo. Error. Cada uno de nosotros necesitamos entender que la palabra, en la forma que yo recibo la palabra, va a determinar lo que esta palabra va a ocasionar después en mi vida y alrededor mío. ¿Sí? Por eso es que se necesita recibir la palabra con el poder del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, el verso 20, hay un versículo muy interesante que Pablo dice. Por favor, pastor, ¿me puede Amén. ayudar? Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La palabra es para nosotros, los que somos creyentes, la palabra para nosotros es algo de lo que nosotros podemos comer, lo que nosotros comemos y bebemos, ¿no? Podemos decir, un versículo me alimenta, me sustenta, amén. Todos tenemos el entendimiento de que las Escrituras, pues efectivamente, vienen para hacer esa fuerza, ese alimento que hace crecer mi espíritu, ¿no? Eso para nosotros como creyentes, pero es necesario que la palabra sea recibida con poder, como lo hacía el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, quiero aclarar algo. Esta parte, como les decía, la palabra es lo que nosotros podemos comer o beber, o lo que otra persona, por decir, alguien en necesidad, que tal vez no es creyente, no conoce a Jesucristo como su Salvador, usted le dice, mira, la Biblia dice
aunque andes por sombras de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y usted le lee eso a otra persona y dice, wow, sí, me siento confortada, me ayudó mucho conversar contigo. Entonces lo que ocurre es que esta persona está comiendo y bebiendo de eso. ¿Sí? De lo que usted y yo comemos y bebemos, la palabra es esa comida o esa bebida que podemos nosotros compartir. Primera de Corintios 2, del 4 al 5. Pastor, ¿me ayuda, por favor? Dice, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Amén. El reino de los cielos no se establece solo porque repitamos un versículo o porque compartamos el link de la transmisión. Si nosotros hemos creído que por hacer esto nosotros estamos estableciendo el reino o que vivimos el reino por eso, entonces hemos vivido una mentira. Porque el reino de los cielos se manifiesta cuando hay poder del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente relaciona aquí el poder del Espíritu Santo solamente con milagros, solamente con señales. El paralítico se levantó, el ciego vio, y tenemos la idea de que eso es todo el poder de Dios. Pero en realidad eso no es todo el poder de Dios. Le pido que me acompañe a Romanos 14 y podamos leer los versos 17 y 18. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Amén. Ahora, quiero que meditemos en estos versículos unos minutitos. Dice aquí que porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿Sí? Cuando Pablo está tomando estos versículos era porque había una discusión, porque el uno no comía esto, el otro no comía lo de acá. Bueno, yo estoy tomando estos versículos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ocurre? Esto que usted dice que le estoy comentando, la comida y la bebida, es la palabra. ¿Sí? Lo que usted come y bebe aquí. ¿Sí? Esto nos sustenta, nos fortalece, nos beneficia. ¿Sí? Pero quiero que notemos lo que dice el verso 17. Perdón, el 17 dice aquí, no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, según este verso, el reino de Dios está donde hay justicia, paz y gozo. El compartir el link de la reunión no manifiesta justicia, paz y gozo. Decirle a alguien, Cristo te ama, no manifiesta justicia, paz y gozo. Imprimir el versículo, aunque es bueno, todas estas cosas son buenas, no manifiesta justicia, paz y gozo, porque lo que queremos es que se manifieste es el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros decíamos el dar de comer, estamos pensando, como yo les decía, el compartir con alguien un versículo, el dar una palabra, el fortalecer a alguien, efectivamente es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, ¿sí? Pero no es todo. Lo que nosotros necesitamos procurar es que se manifieste el reino de los cielos, el reino de Dios, donde quiera que estamos. Eso va a ocurrir cuando haya justicia, paz y gozo. Ahora, cuando eso ocurre, el verso 18 de Romanos 14, yo lo voy a leer, dice que porque el que en esto sirve a Cristo es aceptable a Dios, dice aquí, y
aprobado por los hombres. Esto es el reino de Dios, ¿no? Se manifiesta en la tierra lo que en el cielo ya hay. Necesitamos esa manifestación del poder de Dios en justicia, paz y gozo cuando compartimos el link o decimos Dios te bendiga. Esta palabra debe estar empoderada con justicia, paz y gozo. Por eso es que yo quiero que todos podamos darnos cuenta que no tiene que ver tanto con el predicador, sino con mi corazón, con la manera en la que yo hago algo. No, pero yo lo hago feliz cuando yo comparto el link. No, no hablamos de la cara que tenemos, hablamos del corazón, de cómo toda la suma de lo que se ha venido enseñando debe haber venido formando en nosotros un entendimiento del reino de Dios que produce en mí justicia, paz y gozo. De modo que cuando yo comparto el link, digo Cristo te ama, pongo mi versículo, al estar esa palabra empoderada, esa es una palabra con poder de Dios, simplemente lo que va a producir es un efecto como ondas. El de al lado va a ver la manifestación del reino. Dice este pasaje en el verso 18 que es aceptable a Dios y es aprobada por los hombres. Muchas veces nosotros le decimos a la gente, Dios te bendiga. Y a la gente le da igual que usted le diga, Dios te bendiga. Hay mucha gente que, es más, te repiten, amén, te dicen, amén. Y uno dice, tal vez es creyente. No. Puede ser cualquier cosa, ¿me entiende? O sea, pero ese es el punto. Ahora, hay una iglesia, esto que les digo, Pablo está viviéndolo, Pablo lo vive, lo experimenta, el tener una palabra, el tener la manifestación del reino de Dios en su vida, produce que la gente a su alrededor identifique eso y tome una decisión. Vamos a leer el primer capítulo de la carta a la iglesia en Tesalónica, que es muy interesante, muy interesante. Le voy a pedir al pastor que me pueda ayudar. Vamos a leer de Primera de Tesalonicenses, del versículo 1 al 10. Amén, dice. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Un momento, pastor. Tiene prendido el micrófono. Ahí, vamos de nuevo. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en vuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de nuestra fe y el trabajo de amor y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, conociendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo, y plena certidumbre, como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, habiendo recibido la palabra en medio de muchas aflicción, fuisteis hechos imitadores nuestros y del Señor, con gozo del Espíritu Santo, hasta llegar a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar
vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre vosotros y cómo retornasteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. Amén. Muchas gracias, pastor. Ahora, notemos algo. En resumen, Pablo está exaltando la fe de estos hermanos en Tesalónica. Él está diciendo que su fe es conocida no solamente en Tesalónica y Acaya, sino en todo lugar. Era muy interesante. Pero quiero que notemos dos versículos en especial. Voy a leer yo el versículo 5. Dice así: porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino con poder y con Espíritu Santo y plena certidumbre. Dice aquí, como sabéis, ¿quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Él está diciendo básicamente que la gente pudo ver quiénes eran ellos. ¿Sí? Entonces, no solamente era, dice aquí, escuche eso, que dice que no solo con palabras, sino con poder y con Espíritu Santo y con plena certidumbre. No es solo palabras, no es solo amén, no es qué tremenda la palabra de somos cartas abiertas, la voy a compartir a todo el mundo, que la vea, la voy a poner en YouTube, la voy a poner en Facebook con todos mis seguidores, que les den like. ¿Cómo esta palabra vino a mí? Me transformó. De modo que los que, dice aquí, como sabéis quiénes fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. No es solo venir el domingo y escuchar la palabra, no es solo mandar el link. Es esta palabra que vino a mí, que produce en mí esa manifestación del reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que al verme mi vecino, qué tremendo, ¿qué le pasará a la vecina? Que antes yo la escuchaba que gritaba con el marido. ¿Qué le pasará a la vecina que antes yo escuchaba a esos pobres niños que lloraban? Qué tremendo. Dice que aquí, dice que no solamente, como les decía, no solamente es Tesalónica y Acaya, ahora es la región que sabe de ellos. Fuimos conocidos. Ustedes sabéis quiénes fuimos, dice Pablo. La gente conocía a Pablo, a Silvano y Timoteo. Los tesalónicos veían en ellos algo diferente, o sea, la manifestación del reino. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien ve la manifestación del reino en Juan Carlos, o en Ana Paula, o en Huguito, o en Emilio? Ocurre lo que ocurre en el verso 9. Ayúdeme, por favor, Huguito. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre vosotros y cómo retornasteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A ver, ellos lo vieron. La predicación no fue Dios te bendiga. Aleluya. Lo declaro para ti. Hay una manifestación del reino que produce, dice aquí, y cómo retornasteis de los ídolos a Dios. Escuche,
para servir al Dios vivo y verdadero. Dice Pablo al inicio de este versículo, porque ellos declaran acerca de nosotros. Ellos están diciendo, la gente está hablando de la clase de acogida que tuvimos entre vosotros. Y de cómo retornasteis de los ídolos a Dios. No, es que yo no le quiero hablar porque es que ese vecino es muy religioso. Y yo no le echo las perlas a los cerdos. Aleluya. Reino. El reino es lo que se debe manifestar. ¿Sí? No el versículo que me aprendí. A ver, repito. El versículo que me aprendí debe estar empoderado. De modo que cuando yo le diga, pastor, hoy es día de salvación, dice el Señor. No es amén, dice el no. No. Él va a decir exactamente, yo quiero a Cristo. El punto es esto. Y quiero volver a esta primer pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Cada domingo. Cada domingo en términos generales. Pero tenemos reuniones con los jóvenes y los prejuveniles donde también se imparte. Hay reuniones en otros grupos, en otras localidades, en otras ciudades. Los que nos están viendo en este momento vía YouTube. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo con lo que el Señor les está entregando cada semana? Cada semana. Nos estamos sentando a criticar. Uy, el pastor ha estado calvito. Uy, el pastor, no sé, tiene muchas canas el pastor Huguito. El pastor Emilio ya no tiene barba, ¿qué le pasó? Así, no hablemos de ese tema. Eso, mucha gente, muchas personas están permitiendo que la palabra con poder, la palabra empoderada sea robada y caiga por tierra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado en nuestras casas para hablar con nuestros hijos, nuestras esposas, exponernos frente a la palabra que se enseñó por decir algo? Somos cartas abiertas. O simplemente terminó la predicación y como decía el pastor Hugo muy acertadamente, la siguiente preocupación es mi almuerzo. La siguiente preocupación es, tengo que lavar ropa. Me tengo que ir a pasear porque estoy estresado de mi trabajo. Y la palabra pierde el poder con el que fue impartido. Y nuestro corazón, ese poder compartir una palabra empoderada simplemente no tiene resultado, no tiene el efecto que debería tener. Quiero hacer un poquito para ir cerrando. Quiero comentarles algo respecto de este último versículo. Cuando Pablo está hablando acerca de, dice, ¿y cómo retornasteis? Retornasteis de los ídolos a Dios. Es interesante porque continúa diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. En la palabra servir, en este versículo, es la palabra douleuo. Douleuo, es griego esto, ¿sí? Estamos aprendiendo griego también. Y douleuo significa servir como o hacer oficio de esclavo. Douleuo, servir como o hacer servicio de esclavo.
Ahora, esta es una parte muy interesante a la que llegamos. Mi amada esposa, siempre fiel a mi lado, ayudándome, definitivamente es esa ayuda idónea. Y ella me hacía notar que esta palabra en este versículo es W, y W significa esclavo, literalmente esclavo. Pero al momento de traducir las escrituras, y esto sale en la versión textual, dentro de los apuntes que le proporcionan, dice que para la época poner la palabra esclavo era ofensivo por todo lo que ocurría. Entonces ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a poner aquí que se convierten al Dios para ser esclavos del Dios vivo y verdadero? No, se van a ofender. Mejor pongámosles servir. La palabra más era servir, o la otra palabra era criado. Y dijeron, hasta criado podríamos poner. Dijeron, pongamos como criado, que es ya así como, ya, pero esclavo no. ¿Cómo va a creer que se va a ofender, pues? ¿Sí o qué? Entonces, pongámosle mejor siervo, servir o criado. Esas son las traducciones que resultan, ¿no? Pero qué interesante que después de eso, en ese mismo apunte que acerca sobre este versículo, sobre esta palabra, se detallaba cómo para ese entonces la diferencia entre un criado y un esclavo. Y yo quiero solamente 4 cosas que tomé del uno y del otro, 5 del otro, pero de la diferencia entre ambos. Dice aquí, en criado. El criado recibe una paga por su servicio. Segundo, puede decidir para quién trabajar. Tercero, puede escoger qué tipo de trabajo qué tipo de trabajo quiere hacer. Y la idea de servidumbre mantiene un nivel de autonomía y derechos individuales. Este es un criado, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Recibe una paga, puede decidir a quién servirle, puede escoger el tipo de trabajo que quiere hacer y también pues tiene una cierta autonomía, ciertos derechos. No estoy diciendo que sea al igual que él, obviamente, que su dueño, pero eso es. Ahora, el esclavo. El esclavo es una posesión. No tiene ninguna libertad. No tiene opinión. No tiene voluntad. Fue comprado. ¿Amén? Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta explicación? Esto de criado y esclavo. ¿Cuál es la relación que hay aquí? Pues la verdad hay mucha relación, ya que muchas personas, y quiero hablarle en términos personales, para que cada uno de nosotros pueda mirar esto. En este mismo momento nosotros podemos estar recibiendo esta palabra como un criado o como un esclavo. Cuando yo la recibo como un criado, yo decido, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí amén, esto no. ¿Sí? Criado. Cuando la recibes como esclavo, no tienes opción. Esto es, no puedes preguntar, no puedes criticar, no puedes sugerir. No hay nada que podamos hacer.
mucha gente pierde el poder empoderar, valga la redundancia, una palabra a causa de sentirse más bien un siervo, entre comillas, criado, y tiene la capacidad de escoger qué cosas sí y qué cosas no. Pero nos hemos olvidado de que en realidad nosotros fuimos comprados. Nosotros somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, lo hemos dicho cada semana, lo comenta el pastor y es muy cierto. A esta hora, hace unos minutos tenía mi teléfono en algún lugar y mi hijo menor lo vio y empezaron a llegar las notificaciones de YouTube. Tal ministerio está en vivo, tal ministerio está en vivo, tal ministerio está en vivo. Y mi hijo me dice esto, todo el mundo está en vivo ahorita. Efectivamente, todo el mundo está en vivo ahorita. Este grupo que está aquí no tiene opción más que escucharme a mí y al pastor Hugo. Pero usted que está en su casa puede estar tal vez pendiente de su comida, pendiente de la llamada, pendiente del mensaje. Tal vez estamos en casa y simplemente nuestros niños corren y saltan por todas partes, sin ningún control, sin ningún orden. Tal vez estamos en casa y nos llama la vecina para que le prestemos una tacita de azúcar y de paso nos quedamos conversando sobre la otra vecina. Yo no lo sé, pero cada uno sabe la manera en la que está recibiendo esta palabra. Cuando yo decido simplemente que voy a mirar mis alimentos durante la adoración, porque es la adoración. Entonces yo canto aquí en la cocina, y está bien. ¿Sí o no, Huguito? Porque igual estoy cantando. Lo importante es cantar. No importa si estoy en la cocina, o estoy barriendo, o estoy renegando porque me desordenaron lo que yo ordené anoche, o en la mañana. No sabemos qué está pasando. Cada uno lo sabe. No es mi intención, ni el deseo del Padre, traer condenación sobre nadie. Pero definitivamente es el anhelo del Padre que su reino venga sobre la tierra. Y para eso el Padre necesariamente usa a sus hijos, usa a su iglesia. Pero ¿cuántos somos iglesia en realidad? Hace años el pastor Gustavo enseñaba acerca de quiénes somos iglesia, ¿no? Y hablábamos sobre la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero el funcionar como columna y baluarte de la verdad no tiene que ver necesariamente solo con que, o era simplemente cuando yo venía aquí al lugar, al templo, a reunirme con los demás santos, con mis hermanos en armonía. Este es el tiempo en el que el Señor introdujo a la iglesia en un tiempo de ser establecida de una manera diferente, de una forma diferente. Este es el tiempo en el que este reinicio en el que el Padre nos introduce a nosotros como iglesias, como familias, como personas, debe tener un valor tan importante, de modo que incluso la gente que esté a mi lado pueda darse cuenta, wow, es como que si fuera otro el vecino. No lo mismo de siempre. Debe verse un cambio. Se me venía a la cabeza en este momento, para los que no me conocían o los que me están viendo por primera vez, hasta el día antes de ayer yo usaba barba, una gran barba.
y me la afeité por algunas cosas, entre esas por mi amada esposa, pues cumplió año y era una petición de ella. Yo decía, Señor Jesucristo, yo le decía a mi esposa, obediencia quiero, no sacrificio. Bueno, me afeité mi barba y me tocó ir a casa de mis sobrinos en la noche. Y ellos tienen un sistema de guardianía. Y todos los guardias pues me conocen, ¿no? Entonces yo simplemente llegaba, saludaba, me suben la cosa que para pasar y pasaba. Entonces anoche ya llego y me detienen y me quedan mirando. ¿A dónde va? A la casa tal. Déjeme llamar. Y llamaron, llamaron ahí al pastor, me imagino. Y dice, ¿lo está buscando el señor? ¿El señor? Emilio Macías. Sí, Emilio Macías. Ah, sí, ya, pasa. Pero era una persona que normalmente me dejaba pasar sin ningún problema. Entonces, nos reíamos con mi esposa, o sea, un día tienes barba, al otro día no, y ya no te conocen, o sea, ¿qué está pasando? Pero necesitamos nosotros que haya un cambio que se note, y no hablo de un corte de cabello, no hablo de la barba, o no hablo de ese tipo de cosas, hablo de que el reino de los cielos sea manifestado, pastor, de que el reino de los cielos se vea, de que el reino de los cielos se establezca donde nosotros estamos, ya no como una historia, como una idea fantástica o fabulosa, algún día ocurrirá, sino que este es el tiempo, aquí y ahora, que se manifieste ese reino, que sea este el anhelo. Primera de Corintios 6:20, pastor, por favor, la última. Dice, porque fuisteis comprado por precio, glorificad por tantos a Dios en vuestro cuerpo. Fuimos comprados. Nosotros no tenemos una opción. En el momento en el que nosotros, usted y yo, decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, aceptamos el precio que Él pagó por nosotros. Decidimos ser esclavos por amor. Si alguno de nosotros ha vivido la vida seleccionando qué cosas sí, qué cosas no, tú no has sido comprado. Hay mucha gente que tiene información, nada más. Va a la iglesia y recibe información cada semana. Pero si tú y yo somos esos esclavos por amor, ir el domingo es llegar y decir, Señor, lo que tú digas. Y salir el domingo de aquí y hacer lo que Dios dijo. Este es el tiempo. Esto es el reinicio. No permitamos que más palabras del Señor venga sobre nosotros, que nos exponga a nosotros, haciéndonos simplemente receptores de información, sino que vayamos más allá y pongamos por obra estas palabras. Hay muchos versículos que podríamos usar, no ser oidores olvidadizos, muchas cosas se podrían decir. Sin embargo, esto es lo que el Espíritu Santo ha traído, es lo que la iglesia necesita escuchar este tiempo. Pastor, sus comentarios. Sí, respecto a la palabra, que no debemos ser oidores olvidadizos, es verdad que debemos poner en práctica todo lo que recibimos del Señor a través del mensaje toda la semana. Ya algunas semanas se está hablando de ir y predicar el Evangelio.
de hacer discípulos. Ya mucho tiempo se está hablando para todos nosotros ir y predicar, ir a hablar del reino de Dios Así es. a mucha gente que no conocen, que están perdidas en muchas situaciones, están perdidos, están afanados, están tomando decisiones erróneas. Entonces, hermanos, hermanas, debemos de poner en práctica todo lo que recibimos cada domingo, que el Señor está hablando. El Señor habla siempre. Ahora, una vez más, Él nos está hablando de ir y presentar a Cristo, porque como en el mensaje pasado, que decía que somos cartas abiertas y debemos ir y presentar a Cristo, porque hay mucha necesidad afuera, mucha necesidad en estos tiempos más que todo. Que se escuchan a diario muchas cosas que a veces uno mejor, en esos noticieros, mejor no prender la televisión para escuchar, porque no hay buenas noticias, hay es malas noticias. ¿Sí? Amén. Amén. A esta hora yo quiero invitarlo, a usted, a los que estamos aquí. Como le digo, cada uno sabe cómo está recibiendo la palabra, cómo la está compartiendo. Yo creo que hay mucha gente que con muy buena intención, con mucho amor, comparte link, comparte versículos, comparte imágenes que hablan versículos o verdades del reino. Creo que eso es bueno y creo que es gente buena la que hace esto. Pero al mismo tiempo, no sé cuántos tengan resultados de eso, o al menos los resultados que el Padre espera que hayan con esa acción. Definitivamente necesitamos volver a traer a nuestros corazones el tiempo que estamos viviendo como reinicio, para nosotros como personas, para la nación, para las naciones, para nuestras casas. Y volvamos a retomar en este momento. Están disponibles en nuestro canal en YouTube muchos mensajes que se han liberado en estos últimos tiempos. El volverlos a revisar, el darnos el tiempo de buscar en ese mensaje qué es lo que el Padre nos está hablando a cada uno como casa de lo que se está viviendo en estos tiempos. Yo estoy seguro y quiero decir esto con mucho amor, no quiero aludir a nadie, pero de manera específica creo que muchos varones, especialmente, no solo varones, pero especialmente varones, no tienen inconveniente en verse el partido Ecuador-Colombia, luego ver el resumen, luego el resumen del resumen, luego el resumen del gol que se anuló, luego el resumen del gol que se anuló y la historia de los goles anulados en la historia de los campeonatos, y verlo y reverlo, y después la historia de la marca de la pelota, del gol que se anuló. Y podríamos seguir viendo todo lo que tenga que ver con eso. Pero a veces no nos damos el tiempo de volver a revisar los apuntes que tomamos de una reunión, si es que los toman. No nos damos el tiempo de revisar el video que está disponible para empoderar la palabra que viene para mí primero y poderla compartir con poder también. Yo quiero invitarlo, que podamos orar a esta hora. Y si necesitamos arrepentirnos, porque creo que necesitamos arrepentirnos, porque muchos de nosotros hemos sido indiferentes frente a esto, frente a las palabras, frente a las declaraciones, frente a lo que el Señor está hablando para nosotros a través del reinicio y cada una de estas palabras que ha venido a sumar para poder entrar. Tal vez muchas familias incluso se han olvidado de que estamos ante un reinicio, que en cualquier momento se va a cerrar esa puerta. No sé, a esta hora yo quiero llamarles a meditar
en si realmente hemos entrado en un reinicio, cada uno de nosotros. Si realmente hemos introducido a nuestros hijos en este reinicio. Si hemos introducido, escúcheme bien, nuestras finanzas en este reinicio. Nuestros proyectos. Padre, aquí estamos. Reconociendo, Señor, Padre, que nuestro corazón, como dice la Escritura, es engañoso. Y a veces simplemente pasamos por alto las verdades que tú liberas, las advertencias que tú nos das, las instrucciones, las directrices. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque pudiendo empoderar tu palabra, Señor, hemos decidido simplemente pasarla por alto. Poder decir amén, aleluya, pero no yendo más allá. Padre, mucha gente, muchas personas están en medio de toda la predicación, en medio de los tiempos, y no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo. Pero tampoco se acercan a ti a pedirte, Señor, explícame, explícanos esta parábola. Hoy te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón. Realmente quiero entrar en este reinicio. Quiero introducirme en este reinicio integralmente, todo en lo laboral, en lo profesional, en lo ministerial, en lo personal. En el nombre de Jesús. Que mis hijos entren en este reinicio. Que mi esposa entre en este reinicio, Señor. Mi familia, Padre. Que mi familia que aún no te conoce como tú, como su Señor y Salvador, vengan a ti, Padre. Que las familias de mis hermanos que aún no te declaran como su Señor, vengan al reino. Pero Padre, enséñanos a manifestar este reino, a vivir un reino real, Padre, no de fábula. Que podamos pasar de la ilusión, Señor, de la idea a la realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos vernos efectivos, tanto en grupo, Señor, como comunidad, como si estamos solos también. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, por toda negligencia, Padre, hacia tu palabra, hacia lo que nos estás hablando cada día, cada domingo, a través del mensaje. Te pedimos perdón, Padre, y volvemos a un reinicio. Volvemos a un reinicio, Señor, porque tú nos estás llamando, Señor. Volvernos a ti, Padre. Si es que las cosas, los afanes, las cosas de la casa, del trabajo, de la oficina, nos está haciendo que no te busquemos, Señor. Hoy te pedimos perdón una vez más, padres, y declaramos volvernos al reinicio. En el nombre de Jesús, Padre, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos, Padre. Vuélvenos, Padre.
que dejemos todas las cosas, Señor, que nos distraen. Vuélvenos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Amén. Por tu bondad, Padre. Gracias te damos. Amén. Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar. Pues tu siervo soy, Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hazme oír por la mañana tu preciosa voz amada. Hazme saber el camino de mi andar, pues tu siervo soy, Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. Tu buen espíritu me guíe, oh Señor, a tierra de rectitud. Hazme oírte, Dios. En ti he puesto mi esperanza. Tu buen espíritu me guíe, oh Señor, a tierra de rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos empezar a experimentar el reino de los cielos en nuestra vida.
que los que nos rodean puedan ver tu reino, puedan ver que tu reino es real, es verdadero, es tangible. En el nombre de Jesús, como iglesia a esta hora, Señor, te pedimos, ayúdanos, enséñanos a establecer ese reino en nosotros, a recibir esas palabras de poder e impartirla con poder. En el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti toda la gloria, todo el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Les animamos a que cuando este video esté disponible, procure volverlo a revisar, al igual que los demás videos que están en nuestro canal, están a disposición de todos los que deseen revisarlo las veces que consideren. Les bendecimos. Nuevamente quiero reiterar el gozo, la alegría que me da el haber compartido con mi hermano Hugo este tiempo. Ha sido realmente de mucha bendición. Y pues nada, simplemente animarles a seguir adelante. Pastor, su micrófono para que se despida. Amén. Sí, yo le doy gracias al Señor también por haber estado aquí acompañando al pastor Emilio. Para mí es un privilegio estar aquí delante de ustedes también, hermanos, amados hermanos, llevando esta palabra del Señor que una vez más nos habla. Le doy gracias al Señor porque el Señor es bueno. Así es. El Señor es bueno. Todo el ¿Sí? tiempo. Amén. 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 Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les animamos a que el día de mañana, pues, como usted sabe, se transmite el programa Hasta lo Último de la Tierra a través de KRM, Querigma Radio. Por favor, no se lo pierdan, ¿sí? Les bendecimos. Un fuerte abrazo a cada lugar donde se encuentran ustedes. Hasta la próxima semana. Paz del Rey.